Bueno, muchachos, esperémosle 2 minutos, 4 minuticos más y arrancamos. ¿Listo? ¿Les parece? Vale, Sí, profe. Ya le hemos esperado a los dos faltantes. Están entrando. Bueno. Entonces, siendo así las cosas, arranquemos con lo que ya hemos venido trabajando y efectivamente completando y cristalizando cada día más nuestro esquema de configuración mental en arquitectura y los sistemas de información. Es el tema que nos ha venido redondeando. Bueno, hoy le tengo este tema interesante para que completemos ciertos esquemas de la que es la arquitectura y el diseño, que son las redes. Entonces, efectivamente, dentro del mundo de la informática y el mundo de las TIC, hoy en día, las nuevas situaciones que estamos viviendo, efectivamente tenemos que comunicarnos, tenemos que compartir, tenemos que divulgar. Y pues lo llamamos a este esquema
pues es la ingeniería de sistemas, aunque no es el fuerte de la ingeniería de sistemas, pero es una herramienta y es con la que efectivamente nació el origen de la ingeniería de sistemas. Claro, en un momento determinado la ingeniería de sistemas no se consideraba como un sistema de elementos, sino como un sistema de elementos de computación, de informática, de recursos para podernos comunicar. Pero claro, entonces se ha venido dando que efectivamente la informática nos permita engranar y compactar todos los procesos que hoy en día tenemos diariamente en nuestro quehacer cotidiano. Pues bien, una de las ramas que ha venido perfeccionándose y que ha venido cogiendo una línea específica y única, pues son las redes. Las redes es un elemento importante donde de manera regular estamos siempre conectando elementos, conectando cosas, conectando periféricos, conectando dispositivos, conectándonos a otras redes. Entonces, es claro que este mundo está compuesto por diferentes tipos de redes de manera individual, conglomerado, comunal, etcétera. Existe en el medio, bueno, todo este ejercicio fue naciendo paulatinamente cuando el hombre quiso transmitir información de datos de un punto a otro punto. Cuando el hombre resolvió la inquietud de decir, tengo que comunicarme con esta otra máquina para poder hacer A o B tarea. ¿Correcto? Al principio, cuando salieron los primeros sistemas de información, los primeros computadores, pues no se tenía la impresora. Obviamente la impresora fue un invento posterior a la computación. No nació al tiempo el computador y la impresora. Eso fue procesos y tiempos diferentes y posteriores. Entonces, bajo esa perspectiva, efectivamente, nosotros tenemos que ir mirando que la comunicación se facilita a través de una topología, a través de unas clases, a través de unos tamaños y unas distancias. Las redes no se quedan atrás. Las redes conectan al mundo, conectan a una máquina, conectan en segundos, conectan desde la China hasta Boyacá, desde Boyacá hasta Bogotá, desde Bogotá hasta cada uno de sus casas. Entonces, hay diferentes gobiernos, hay diferentes metodologías, hay diferentes topologías de conectividad. Quien facilita una de esas actividades adecuadamente, pues obviamente todos sabemos que es la red de redes. ¿Cuál es la red de redes, Felipe? Perdón, profe, es que no estaba haciendo otra cosa y no puso quedó, perdón, profe. Yo sabía que estaba por allá concentrado en otra cosita. Póngamele punto negativo a Felipe, hágame el favor. Bien. Jason, ¿cuál es la red de redes? La One, La Internet, ¿cuál One? La One. me dices red de redes, pues yo digo que la red más grande pues, es la One. Sí, la más grande sí, pero yo le pregunté cuál es la más grande, sino cuál es la red de redes. Ah, Bueno, muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, para podernos conectar a la red de redes, a nuestra triple W, pues efectivamente utilizamos diferentes topologías y clases de redes. Entre ellas nos estamos conectando con varias WAN, con muchas WAN, con muchas LAN, con muchas intranet. Entonces, hay una escala de comunicación que facilita al ser humano el intercambio de datos, la comunicación, ¿cierto? El envío con esta clase de metodología que hoy, primaria, insípida y en primeras de cambio tenemos, en el futuro estaremos haciendo lo que estaremos llamando una teletransportación, que como ya les había dicho, ya existe la teletransportación, pero obviamente apenas está ni siquiera en pañales. Es como cuando usted dice, me voy a enamorar cuando tenga 18 años y apenas tiene 15, entonces faltan muchos tiempos y periodos para que eso ocurra. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, las redes llegan al ser humano con el ánimo de poder ayudar, colaborar, a trasladar datos, a conectar una máquina, a interconectarse, etcétera, etcétera. Existen dos grandes grupos de clases de redes. ¿Cierto? ¿Y por qué clase? Se denomina clase porque efectivamente se distribuye, aprovecha o se utiliza los recursos, los medios
de comunicación. Entonces, no confundir de aquí en adelante las clases con los tipos de redes. Y las clases nos van a dar precisamente un alcance. El alcance va a ser una cobertura de un punto determinado a otro punto determinado, un alcance a las necesidades del ser humano. Entonces, efectivamente, el ser humano siempre propende por facilitar sus tareas diarias, por facilitar su quehacer cotidiano. Y por eso, efectivamente, las redes están a su servicio y a su merced. Vuelve y juega como en la informática. Las redes se ponen a nuestro servicio. Nosotros no nos ponemos al servicio de las diferentes clases de redes. Las dos más importantes redes que tenemos en este momento son la LAN y la WAN. Entonces, una red de área local sería la LAN y una red de área extendida o municipal o gubernamental sería la WAN. Entonces, ¿qué significa? Que en una empresa nosotros de manera regular y constantemente, hasta en una casa, estamos siempre montando una pequeña, una LAN, una red que facilita la conexión de los diferentes computadores. Pero dentro de esa LAN montamos varias intranet. Entonces hay que importante conocer qué significa intranet. ¿Qué significa intranet de Jimmy? Jimmy Sierra. No, profe, ahí sí no sé. Yo tampoco, pero vamos a ver quién sabe. Don Jordan. Ah, mire, Nicolás. Dale, Nicolás. ¿Qué es una intranet? Yo, profe, es una red privada. ¿Es una red privada? Interna. Dale, dale, sigue. Interna, profe. Es una red, digamos, por ejemplo, la corporativa, la red de la empresa, ese tipo de redes. Que son, ¿Y qué se diferencia de la LAN? eh, digamos que, por ejemplo, bueno, creería que es esto, que de pronto uno puede hacer búsquedas. O sea, todo está conectado. Uno puede hacer búsquedas dentro de la misma red, como por ejemplo, bueno, uno busca la dirección IP de tal equipo y uno se puede conectar a ese equipo. A la Así. LAN. No, en intranet. Intranet, no puede tener ese tipo de conexiones. Bueno, muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, como dice Nicolás, tiene toda la razón, efectivamente. Pongámosle un punto ahí a mi amigo Nicolás, Diego, por favor. Entonces, efectivamente, la red LAN es una red que está debidamente conectada en un punto focalizado, primero que todo. Mientras que una intranet, lo que él dijo es una comunicación privada. Ojo, él dijo comunicación, ¿cierto? Y la red establece una conectividad, que hay gran diferencia entre comunicación y conectividad. Cuando yo me hago una conectividad, estoy bajo una clase de red donde estoy conectando diferentes elementos y dispositivos, ¿correcto? Claro, tienen que haber protocolos, normas, permisos, claves, accesos, etcétera. Siempre, de pronto que yo no lo nombre o alguien en una charla esporádicamente no lo nombre, no significa, es que usted no dijo que había comunicación. No, no, no. Siempre habrán protocolos, queridos compañeros, queridos ingenieros. Siempre. No olviden, cuando estemos hablando siempre en estas jergas, siempre tenemos protocolos de comunicación que van a pedirnos permisos, direcciones, claves, contraseñas, accesibilidad, perfiles, etcétera. Eso en claro teniéndolo, entonces una red, una intranet nos permite una comunicación interna, ¿cierto? Para el envío de mensajería, para el envío de correspondencia, para compartir algunos recursos, ¿cierto? Que están debidamente conectados en esa LAN, ¿correcto? Y esa LAN contiene varias intranet que en esa empresa se llega a tener. Entonces, hablemos de una LAN de un edificio de 15 pisos. Supongamos que en cada piso existen 7 oficinas. Supongamos que en cada piso es un departamento. Entonces, ¿qué hace la empresa para facilitar la comunicación eficaz y eficiente de esa empresa? Crea diferentes intranet, ¿cierto? Puede crear una intranet institucional de toda la empresa, pero de pronto requiere una intranet privada entre varios departamentos o entre un departamento o la gerencia, los diferentes directivos de cada departamento que tengan una intranet que no se conecte con los usuarios, con todos los usuarios de la compañía. Entonces, para eso son las famosas intranet, para que efectivamente
se hagan unos permisos de comunicación más directos, más asertivos en determinados usuarios que tengan accesibilidad a esa comunicación. Tal vez de pronto compartiendo hasta algunos recursos. Pero por encima de ello está la LAN, quien efectivamente conecta todos los nodos, todos los puntos de esa red, de esa área local. Entonces se llama Local Area Network porque es una localización específica en un punto determinado. Y ella permite conectar periféricos de A, de B, de C, de D, clase y tipo, ¿correcto? Bien. Y existe una red que es mucho más grande, es mucho más, le da más cobertura, con las mismas características. También tiene sus nodos, sus puntos. ¿Y qué es un nodo, mi querido Harold? Un nodo es un objeto donde se entrelazan diferentes conexiones. No te entendí muy bien, hijo. Un nodo es varias. Hoy estás entre el agua. A ver, ayúdale, mi querido Santiago Peñalosa. Pues, profe, es como decía Harold, es un objeto que sirve como para entrelazar las comunicaciones. Por ejemplo, un servidor, un computador. Bueno, ese objeto, entonces lo vamos a llamar, es un punto de conectividad, ¿cierto? Un sistema, un computador que permite darle el encuentro de varios puntos, efectivamente, como lo dicen muy bien ellos. Muy bien, sí, señor, gracias, Dios. Entonces, para ese, efectivamente, encontraremos varios nodos que conectan varias LAN, varios nodos que conectan varias WAN. Entonces, esa red de WAN de área metropolitana permite tener más capacidad de conectividad y entonces estamos hablando de una red a nivel de Bogotá, una WAN. Pero por encima de ella existe otra red. ¿Cuál sería? La MAN. Entonces la red MAN permite efectivamente conectar varias ciudades para que tengamos un pequeño ejemplo. Entonces, una LAN me permite conectar a un punto específico como una empresa. Una WAN me permite conectar ciudades en su entorno, obviamente, ¿cierto? Tiene alcance para conectar todas las diferentes LAN y sistemas y puntos y nodos que estén dentro de un área específica de un tamaño como una ciudad de Bogotá o un municipio, efectivamente. Y una MAN, efectivamente, ya conecta todas las redes, el resto de las redes a nivel mundial, se conecta, tiene capacidad de poder compartir datos a nivel nacional y además internacional. Pero la que realmente comparte todos los recursos de todo el resto del mundo es nuestra Internet. La red de Internet conecta toda clase de topologías, de clases, de alcances y coberturas dentro de las diferentes redes. Entonces, esas tres, primordialmente estas dos, son las redes LAN básicas que tenemos en el medio actualmente. Muy buenos días, hablo con el señor José. ¿Quién le llama? Llamando del área de envíos de la FASI para confirmar un pedido de 2 cojines gel, ¿correcto? Sí, cómo no. ¿Me quiere llamar a 1 hora y media que estoy por aquí a una reunioncita y la atiendo? Es normal, gracias. Ok, perfecto. Gracias. Bien, entonces, que quede claro ese punto. El siguiente tema es ver las topologías de nuestras redes. Las topologías nos determinan, efectivamente, como su palabra lo dice, una figura, una forma de conectarse, una estructura que efectivamente facilita a las diferentes redes tener una conectividad adecuada. Esa topología puede ser a nivel de LAN o a nivel de WAN. Las diferentes redes en buses, como su palabra lo dice, entonces tendremos una red que permite conectar los diferentes puntos o nodos que le lleguemos a conectar a esta red. Como vemos en pantalla, entonces efectivamente una red de tipo bus tiene un centro de transporte de bidireccional,
¿cierto? Donde podemos enviar de un punto a otro información sin ningún dato, sin ningún problema, conectarse entre los diferentes computadores, siguiendo la secuencia en esa transversalidad, podemos conectar ese con este, pero claro, obviamente siguiendo el canal principal que se encuentra en el centro de nuestra conexión, el bus, ese espacio donde los diferentes usuarios pueden conectarse. Si alguno de estos nodos o estos puntos tiene algún fracaso, pues no hay ningún inconveniente. Ese nodo queda fuera de concurso y queda fuera de lugar, no afectando sin ningún inconveniente el resto de los nodos que estén debidamente conectados a ella. Claro, no solamente la red central sería nuestra red de buses, no. Pues la red de buses es todos los diferentes elementos que lo compongan, sus elementos, sus impresoras, sus dispositivos, su cableado, todos, pero tienen un eje central de comunicación y conectividad, ¿correcto? Bien, ese es un tipo de red. Entonces se denomina tipo porque tiene una estructura, una arquitectura que le permite establecer una forma de conexión, una continuidad individual, independiente, en grupo, dependiente, ¿cierto? Con permisos y demás características. Claro, aquí vuelve y juega el consejo que les di. También existe una serie de protocolos que exige la conexión entre una máquina y otra. No porque yo esté por dentro de esta red de bus, por alguna red o circunstancia, pues yo me voy a poder conectar desde este punto así facilito y me conecto sin ningún inconveniente aquí. No, hay unos protocolos que permitan efectivamente llegar de un punto al otro, pidiendo un permiso, pidiendo accesibilidad, teniendo un perfil de acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre, eso no lo olvide. El otro tipo de red que tenemos efectivamente es la famosa red de estrella. Esta red de estrella efectivamente tiene un nodo central, un punto que gobierna, administra, controla. A ver, también aclaro, no significa que en esta red de bus no tengamos un servidor, no tengamos un punto central. La gran diferencia es que en cualquier instante, cualquiera de ellos puede ser un servidor. Yo le puedo dar todos los protocolos y los permisos para que alguno de ellos, habiendo fallado uno de ellos, ¿cierto? Yo pues simplemente le digo, ahora trasládeme todos los permisos de gobierno a tal nodo, a tal computador, ¿correcto? En la red de estrella, la gran ventaja es que efectivamente no hacen un intercambio, un recorrido, un paso por algún sector, sino que efectivamente su conectividad está directamente al servidor, al punto que los está gobernando y administrando. Entonces, esa red, igual que la de bus, si tiene algún fracaso alguno de sus usuarios, pues no hay ningún inconveniente porque no afecta. No tiene ningún inconveniente que este señor falle, ¿cierto? Si él fracasa, los demás siguen funcionando adecuadamente sin ningún inconveniente, ¿correcto? Igual también le puedo pasar los controles de permisos. Aquí no le pasaría el control principal y total de permiso de este señor. Se los voy a pasar de pronto a este señor, ¿sí? Entonces le pasaría algunos protocolos de ventajas, de control, de gobierno, de administración, pero no le paso toda la administración del 100% como lo puedo hacer en una red de bus, ¿correcto? Bien, la red de anillo, por su topología, su estructura, todos los nodos que se conectan a ella, pues efectivamente dependen ¿sí? De manera regular, siempre arrancan con un servidor central, ¿cierto? Y de ahí de para allá los demás son nodos que se conectan uno a uno, paso a paso. Y el único inconveniente es que si alguno de esos nodos fracasa, ¿cierto? Automáticamente la red se cae totalmente. Porque ni en este sentido pueden conectarse hasta aquí y de aquí para allá no reciben ninguna clase de instrucción. ¿Correcto? Entonces, esa gran desventaja de la red de anillo, cualquiera diría, no, pues entonces ¿para qué se la inventaron? Entonces no la utilizo. No, lo que pasa es que efectivamente esa red es adecuada y sana desde el punto de vista para un proceso secuencial automatizado como un estado de gobierno, como una DIAN, como unos impuestos. Entonces, este es uno de los mejores ejemplos donde efectivamente el ingeniero entra en costura, en procesos de organización, porque aquí no es que efectivamente utilice o no los recursos. Felipe, cuéntame,
Profe, la topología de anillo solo va en un sentido. La topología de anillo va en un solo sentido, sí, señor. Ya miraremos otra que es la de doble anillo, pero ya, dame un campito. Pero sí, va en un solo sentido. Siempre parte como tú la diseñes, de izquierda a derecha, pues obviamente lo más sano es de izquierda a derecha, pero pues la estructura que tú le llegues a montar no hay ningún inconveniente. Bien, entonces, si alguno de los puntos, de los nodos que tenga esa red, sean 4, 20, 100 nodos, si fracasa, automáticamente se pierde toda la conectividad. Pueda que los usuarios puedan trabajar de manera estacional en su estación, pero si todo depende de los datos o de los servicios que esté prestando el servidor, pues automáticamente todos quedan desconectados por un fracaso. Pero eso efectivamente también es eficiente y eficaz en algunos procesos donde se requiera que estrictamente del paso A se pase al paso B y al paso C, sin que el paso A se salte y llegue al paso D. Eso en una red de anillo no lo permitiría. Y pues obviamente a nivel gubernamental y algunas entidades estatales, privadas, mixtas, utilizan esta clase de red para el gobierno y el control de sus trabajadores y sus colaboradores, ¿correcto? Bien. Luego tenemos la red de árbol. Acá está. Esta red de árbol efectivamente establece una jerarquía de comunicación, ¿cierto? Y siempre va de abajo para arriba y alguna directriz va de arriba para abajo. Entonces, cuando alguien se quiere conectar obligatoriamente con el servidor central, con el punto principal, acá coloquémoslo, con el punto principal, pues efectivamente tiene que pasar una serie de protocolos. Entonces, este señor X se quiere conectar con el servidor, tiene que pasar por el jefe número 2, pasar acá, que lo autentique y lo autorice. Es más, él ni siquiera se conecta, él delega el proceso al nivel anterior, primordial, y él automáticamente se conecta con el anterior, facilitándole la trazabilidad del ejercicio. ¿Ok? Entonces, es una jerarquía, es un proceso que establece permisos más avanzados de comunicación por alguna razón. Estas redes se utilizan a nivel del ejército, a nivel militar, algunos servicios de estudios espaciales y demás características. ¿Por qué motivo? Porque no todos los usuarios de esa red tienen los permisos de poder ver o no ver lo que se esté o se vaya a hacer. Entonces, simplemente los niveles de abajo tienen que hacer una ejecución única y específica de las actividades y tareas que le hayan delegado. La red de malla es una red muy eficiente, la que vemos en pantalla, ¿cierto? Porque facilita efectivamente a sus usuarios conectarse entre sí. Entonces, es de manera directa, sin intermediarios, ¿correcto? La red de malla facilita autónomamente poder pedirle información, compartir, utilizar envío, recepción de datos de la terminal A, aquí, de la terminal A la terminal B, cualquiera que sea su localización o su punto, acá, ¿correcto? Bien. Seguimos con la red de doble anillo. La red de doble anillo efectivamente es una red que permite tener un sentido de doble capa de comunicación. Aquí sí se puede llegar a establecer una red en sentido de ida de dos direcciones. Entonces, podemos, digamos, desde un punto determinado, hablemos acá de este punto, marquemos acá, de este punto, podemos conectarnos en este sentido, así, ¿correcto? Pero resulta que por alguna razón este usuario se quiere conectar devolviendo unos recursos prestados. Entonces, este usuario se conecta por el anillo de superior y se conecta en el sentido contrario. Así.
¿correcto? Entonces tendría los dos niveles de comunicación. Regularmente algunas empresas establecen solamente un sentido de comunicación para proteger el permiso, el acceso de los datos y la información que se esté gobernando. Por alguna razón, en algunas empresas, el doble anillo les permite tener respuesta y tener comunicación directa cuando las actividades de las terminales o de los diferentes nodos han venido terminando. Bueno, la más sencilla es la red mixta, esta que vemos acá. Y se llama mixta porque efectivamente contiene cualquier topología de las anteriormente vistas. Entonces puede tener todas, o dos, o tres, o una sola, pero sería mixta, ¿ok? Entonces, desde ese punto podemos conectar una red de árbol, una red de malla, una red de estrella, una red de anillo, ¿correcto? Y esta topología mixta se iría pareciendo a la red de Internet. La red de Internet permite recibir toda clase de redes con su arquitectura y su configuración, ¿correcto? Para lo mismo, para poder compartir recursos. Si usted monta una red en su casa pequeñita, de una pequeña intranet para que su familia, los sobrinos, los niños tengan acceso a la impresora, a un escáner, a una terminal, a una pantalla, ¿cierto? Pues eso sería comunicación. Pero si usted monta una pequeña red, una LAN, tiene que montar un servidor donde usted seguramente usted se hará el servidor, supongo, y de ahí va a darle permisos y protocolos de comunicación al resto de los usuarios y habrá que determinar qué usuario es, qué nivel tiene y los protocolos del caso, ¿ok? Bien, ¿preguntas? No, profe, por el momento no. De parte Por el mía. momento no, profe. Profe, una pregunta. ¿Cuál es la más usada en sí? O sea, la que más se usa. Bueno, lo que pasa es que dependería del sector laboral, del sector económico. Primordialmente, en un principio, todo el mundo marcaba redes de bus porque era la más fácil de montar, la menos complicada, ¿correcto? Inclusive, las primeras redes que se inventaron fueron las redes de anillo, donde partían de un punto y llegaban al mismo punto. Entonces, eso comenzaron a darse cuenta que era que se caía la red y automáticamente tocaba llamar al ingeniero de redes o al ingeniero de sistemas para que restaurara la comunicación. Pero pues fue superada rápidamente por la red de bus. Pero también se han dado cuenta que la red de bus efectivamente no tiene la eficacia y la eficiencia de gobierno y administración. Entonces se inventaron la red de estrella. Luego volvieron a caer en la red de anillo por los procesos gubernamentales y a nivel de jerarquía y demás, por las actividades económicas del país, las actividades sociales que presta un ejército militar o algunas entidades muy parecidas, pues sería en árbol o jerarquía. No significa, ojo, no significa que dentro de sus diferentes redes ellos también tengan una red de malla o una red de bus, también lo pueden tener, pero para algunas actividades específicas que ellos determinen, pues montan una topología de árbol que para ese caso de ellos sería el nivel exacto de comunicación, donde garanticen, si fuera donde tienen que dar un informe social y gubernamental, la red que depende de esa información sería la de árbol. Así de pronto los demás dependencias tengan una red de malla o una red mixta. Pero pues esa es una red de comunicación, más no la que establece los datos y da los diferentes, entre comillas, informes a los diferentes departamentos o entes de control, ¿ok? Entonces, no te podría decir exactamente, sí, mira, la que es más usada es la de malla, no, puro te engaño, porque realmente depende del sector económico, depende del sector social, depende de la estructura que te estén solicitando, porque cuando te piden a ti que venga, que te contratamos para montar una red, es porque ya hay un nivel de conocimiento adecuado para poder compartir datos, compartir recursos, compartir dispositivos. Entonces te van a decir exactamente qué es lo que quieren. Ahora, si no saben,
efectivamente, y simplemente lo único que se enteraron es que, mire, yo sé que se puede montar una red para que nos comuniquemos los computadores de esa empresa. Ese es un usuario de pronto que todavía existe uno que otro, pero todavía los hay. Entonces, ¿usted qué tiene que llegar? A asesorar, a decir, bueno, hagamos un levantamiento de información, evaluemos cómo es la comunicación, evaluemos qué recursos tienen, evaluemos qué recursos comparten, evaluemos qué tipo de jerarquía tienen, evaluemos qué tipo de permisos contiene, qué nivel de seguridad de información tienen. O sea, factores como esos para poder montar la red, que se vería como complicado y dijo, uy, todo eso tengo que evaluar, pero es que eso es muy sencillo para el ingeniero de sistemas, ¿correcto? Sacar esas conclusiones. Y cuando el tipo ya tenga que efectivamente lo llaman de la Plaza España para montar una red, entonces el tipo dice, no, simplemente aquí montemos una red de malla, porque aquí lo que se requiere es que se comuniquen unos con otros y todos con uno sin ninguna prioridad de permisos para los datos, porque pues no hay un nivel de SID, de confidencialidad y de integridad y disponibilidad que permita decir que es que aquí hay algunos datos muy sensibles que no se pueden compartir. No, vamos a montar una malla porque aquí necesitan comunicarse entre las diferentes tiendas. Si los contratan en Unilago, pues en Unilago van a decir que monten una red de estrella o de anillo, perdón, de estrella o de malla, ¿cierto? Porque allá quieren es compartir que usted tiene tal computador, tal sistema, tal producto, véngamelo, tráigamelo, porque aquí tengo un cliente. Es conectarse de manera bilateral. Por ese motivo, decirte tal sería decirte mentiras. Todo depende de qué, compañero. Sí, buenas. Yo, profe, Sí, señor. de la actividad económica, profe, que se De está la actividad realizando. económica, de las actividades, de las características sociales, políticas, todo eso depende, hay dependencia. Bueno, continuemos. Entonces, la topología de bus efectivamente establece también llamada topología en red. Esta topología se permite que todas las estaciones de trabajo computadores reciban la información de manera secuencial. Existen algunas desventajas que hacen que estas topologías se estén dejando de utilizar. Claro, sí ve, efectivamente, algunas características es porque efectivamente en cualquier instante alguien puede, si quiere, con un mínimo de conocimiento, coger el control. O sea, puede apoderarse del servidor y volver su máquina como servidor. Y automáticamente es una de las grandes desventajas. El cableado que hay que tirar es bastante extenso. Entonces, una red de bus requiere de un cableado bastante profundo, bastante difícil. Entonces, hay que romper muro, hay que colocar canaleta, hay que establecer mucho poncheo, etcétera, etcétera, etcétera. La red de anillo es la topología establecida, es una topología, las estaciones de trabajo o ordenadores están unidos por cable de una forma que parece un anillo circular. Los datos o la información viaja de un solo lado, de un solo sentido. Entonces, no van a permitir que la estación C tenga alguna debilidad y pida permisos o queramos conectarnos directamente con la estación C. No, sino que efectivamente la estación C siempre va a depender de una respuesta, de un resultado de la estación B. Y la B va a depender de unas órdenes, instrucciones o respuestas o resultados de la estación A. Siempre va a ser esa línea. Entonces, para una red, para una empresa de una plaza, pues no serviría, ¿sí? O para una empresa de una universidad, menos serviría, ¿correcto? Entonces, por eso establece siempre que sea, las características estarían dadas por sus actividades sociopolíticas, socioeconómicas y demás características. Bien, por otro lado, entonces tenemos nuestra topología de estrella, donde efectivamente nos damos cuenta que en este tipo de red el servidor siempre es central. Podemos efectivamente ser autónomos y dependientes de las diferentes actividades que lleguemos a hacer, pero siempre saliendo por un solo puerto de comunicación al exterior. Y para poderles pedir permiso a alguno de los
de los usuarios, algún permiso para poder establecer una comunicación dentro del usuario. Aquí le voy a colocar, digamos, yo me quisiera conectar con el usuario A, aquí le coloco A, y quiero conectarme con el usuario Z, de Z. Listo. Entonces, para poderme conectar con el usuario Z, efectivamente tengo que tener unos permisos debidamente privilegiados que el servidor me haya dado al usuario A para que cuando él quiera un permiso de comunicación con el señor Z, pues esté debidamente autorizado. Entonces, esa estrella le permite a él fácilmente decirle no hay ningún inconveniente, tiene el permiso para conectarse entre estos dos puntos sin ningún fracaso, ¿correcto? Esa sería la comunicación que llegaría a existir más o menos y bidireccionalmente. ¿Estaría debidamente gobernado? Sí, estaría debidamente gobernado por este señor que aparece ahí. Ahí tenemos obviamente un router que loguea las demás instrucciones de los demás usuarios, pero pues obviamente podemos llegar a pensar de que el servidor central puede ser este, ¿cierto? Entonces, si ese es el servidor, eres el que está gobernando. Eso es más o menos como el puente norte y el puente sur de nuestro famoso chipset. ¿Recuerdan qué es el chipset? No lo hemos visto en forma, pero ya lo vimos, ya lo explicamos. Kevin, ¿qué es el chipset? Kevin. ¿Se voló Kevin? No, acá estoy. ¿Me escucha, profe? Hola. Se escucha bajito, Kevin. Vale. Y ahí. Por ahí. No, todavía no, No Kevin, se se escucha escucha, Kevin. bajito. Sí, se escucha muy bajito. Profe, está silenciado. Pero es que no me va a subir más. Ya ahora sí. ¿Ya? Profe, tiene el micrófono apagado. ¿Profe? Se fue. Profe, tiene el micrófono apagado. Yo tenía el micrófono apagado y yo pensé que era Kevin. Bueno, listo. Entonces, en ese orden de ideas, la red de Maya nos va a permitir comunicarnos sin protocolos. O habrá unos protocolos básicos de conexión, de comunicación, claro que sí. Pero la red de Maya establece una comunicación directa entre los diferentes usuarios. También es una red que permite definir que cualquiera de sus nodos puede convertirse en servidor de administración central. Estas clases de red de esta forma no dependen de un servidor donde estén los programas, el software, los requisitos importantes para su gestión de comunicación, sino que todos los sistemas de información que están debidamente conectados están al mismo nivel de comunicación y de estructura física. Entonces, si alguno de los usuarios quiere tener una máquina más poderosa, pues puede robustecer su máquina y aparentar que ese es el servidor central. Se puede sí tener un mejor dominio, mejor almacenamiento, mejor capacidad, mejor envío de datos, claro, si tenemos una mejor máquina conectada. Acá no importa si el servidor A es más superior o menos superior, no importa, porque aquí lo que se trabaja con este tipo de red es comunicación al 100%. Bueno, continuemos. Por último, tenemos la red mixta, ¿cierto? Este tipo de red
efectivamente se conecta a una red de bus, conecta a una red de anillo, conecta a una red de estrella, conecta varias de estrella, varias de anillo, varias de mixtas, de malla, sin ningún inconveniente. Esto pues efectivamente está dado a nivel de unas SMAN, donde todas las diferentes redes, sin ningún inconveniente, pueden compartir recursos y datos. Por eso muchas veces yo les comentaba que si ustedes están utilizando su sistema de información personal, ¿cuál es su sistema de información personal, Nicolás? Sistema de información personal. Ajá. El El teléfono, eso. Eso, perdón, profe. Sí, El correcto, teléfono. muy bien. Pues Entonces, digamos que hay muchos. También puede ser el computador, ¿no? también puede ser el computador, pero de manera personal. Bueno, usted, sí, totalmente personal el celular. señor, usted tiene su mayoría de cosas de conexión en su Smart, pero muchos de esos recursos efectivamente no los comparte, no utiliza ni las capacidades ni el potencial de su teléfono. Entonces, de manera regular, usted nunca imprime desde su teléfono la impresora, porque no la tiene configurada. De manera regular, usted no utiliza su teléfono para hacer videollamadas, sino llamadas telefónicas. De manera regular estoy diciendo. No significa que no lo hayan hecho, pero de manera regular. Entonces, usted siempre tiene que esperar a hacerle llamadas telefónicas, ¿cierto? En lugar de hacer de pronto una videoconferencia, una llamada. De manera regular, usted no utiliza su teléfono para hacer las diferentes videoconferencias. Claro, ¿por qué? Porque no tiene todos los recursos en su teléfono. ¿Por qué? Porque no ha descargado todas las aplicaciones necesarias a su teléfono. Entonces, por ese motivo, muchas veces no utilizamos los recursos adecuadamente. Las redes mixtas permiten eso, que el usuario involucre una serie de elementos, dispositivos, aparatos, tipos de redes, clases de redes, para que pueda conectarse sin ningún inconveniente. Y eso es lo que, mis queridos cuasi ingenieros, el mundo de hoy exige. El mundo de hoy demanda que usted procure, y si usted es experto en el área con más veras, trate de utilizar los diferentes recursos al 100%. Un híbrido de las demás redes, una combinación que se puede adaptar según las necesidades que se tengan. Por ejemplo, se puede utilizar una topología de anillo, además de una de bus, una de estrella y demás características. Usted también puede hacer una red de solamente dispositivos de salida o dispositivos de entrada. Usted puede hacer una red sin ningún inconveniente. No necesariamente tienen que ser PCs, ¿sí? Para que usted establezca una red como tal. Usted puede colocar en sus diferentes nodos, no un computador, sino una terminal, una impresora, un escáner, un smart, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que tenerse en cuenta para el levantamiento de las redes a nivel básico? De manera general y ordinaria, usted tiene que tener en cuenta el ambiente. Cuando hablamos del ambiente, estamos hablando del tamaño, del espacio, del entorno que rodea el sitio donde va a ser el montaje de la red. Las dimensiones, entonces, las dimensiones es porque efectivamente va a ser montada en una empresa de un solo piso, de 2 pisos, de 3 pisos, en una universidad. Entonces necesita establecer las condiciones de comunicación, establecerle los recursos que tiene a la mano para hacer el montaje, si tiene recursos para montar unas redes inalámbricas o alámbricas, teniendo en cuenta que las redes alámbricas hasta el momento son más eficientes que las inalámbricas, ¿correcto? Porque mientras que las alámbricas nos dan el 100% de entrada y salida, las alámbricas pierden un reuso de un cerca del 40% en entrada y salida de comunicación, ¿correcto? Para que lo tengan en cuenta. Más no significa que sean malas, más no significa que no se pueda. No hay ningún inconveniente. Se puede tranquilamente establecer ciertos estudios. Bien, algunos conceptos que efectivamente debemos de utilizar y de manipular adecuadamente los tenemos en pantalla. Borremos pantalla. Entonces, de manera regular, tenemos
de manera regular tenemos la capacidad de una red dependerá efectivamente de su estructura, de su configuración. La capacidad se puede definir generalmente como la habilidad que tiene el sistema para lograr la transferencia de información a través de la red. Comúnmente el término de capacidad logística se denomina ancho de banda. Entonces, esa capacidad efectivamente les dice que el ancho de banda depende de la capacidad que tiene una red para transmitir datos a través de ella. Normalmente se refiere a la cantidad de datos que se pueden transmitir en determinado momento a través de la red. Comúnmente es en medios de bits o bytes por segundo. Entonces, esta es una de las características que hacen parte del poder saber qué es el bit, qué es el byte, cuánto podemos llevar, qué podemos trasladar, qué podemos recoger. Entonces, el ancho de banda efectivamente establece la cantidad de datos que usted puede recibir, procesar, almacenar, y a eso se le denomina ancho de banda. Entonces, en la casa usted le dice, le voy a colocar un Wi-Fi, una red que le vende el operador A, B o C, con un ancho de banda de tanto. Usted, si no conoce o no sabe qué significa el ancho de banda, pues para usted lo que le ofrezcan es todo muy bueno. Entonces, hay que establecer qué capacidad tiene ese ancho de banda. Una autopista, por una autopista viajan, no es lo mismo que viajen 4 coches a que viajen 16 coches en línea, en paralelo, ¿correcto? Y a eso es lo que se le denomina el famoso ancho de banda. El throughput se refiere a la tasa de promedio de datos o mensajes que han sido transferidos o enviados exitosamente y sin errores a la red en un nodo a otro. Entonces, ¿a qué se refiere? Más o menos se refiere en un ejemplo de términos castellanos a que efectivamente usted le envía 20 pollos de su finca al almacén Carulla. Pero efectivamente la capacidad de envío suyo sería 20 pollos. Entonces, esa sería la banda ancha de su empresa. Pero el throughput de su empresa es efectivamente la cantidad de pollos que llegan vivos a Carulla. Entonces, de su finca salen 20, pero solamente les llegaron 14 vivos. Entonces, efectivos y reales y caminando fueron 14. Significa que la efectividad del throughput de su banda ancha es de 14% de efectividad, ¿correcto? El goPut es la cantidad de bits de información utilizables. Aquí se me perdió. Es la cantidad de bits de información utilizables que se envían en la red a una distancia determinada por una unidad de tiempo. Efectivamente, entonces le dice Nicolás a Carulla, bueno, le voy a enviar los 20 pollos durante los siguientes 2 días. Entonces, en este caso estamos hablando de 2 días de tiempo, ¿cierto? Porque podemos hablar en la unidad de una unidad determinada, en un segundo, en 2 microsegundos, en 1 minuto. Entonces, esa capacidad de poder enviar un determinado número de bits de un punto a otro, ¿cierto? Es lo que se denomina el famoso goPut. En el ejemplo que venimos trabajando de los pollos, entonces efectivamente yo le envío dice Nicolás a Carulla, le voy a enviar durante los siguientes 2 días los pollos, pero resulta que por alguna razón solamente Nicolás le pudo enviar 19 pollos. Entonces, durante los siguientes 2 días. Entonces, aparte de que si su throughput solamente va a ser de 14, su goPut va a ser de 19, porque durante los siguientes 2 días solamente pudo despachar 19 pollos. Uno menos que lo que supuestamente había prometido en el ancho de banda, que eran de 20. Entonces, fíjense que los operadores trabajan de esa forma. El operador de Comcel, de Claro, de Tigo, le dice, le voy a enviar un ancho de banda de 100 gigas, pero resulta que solamente a su casa le llegan por alguna razón 60 gigas. Y por alguna razón durante cada segundo a su casa solamente le llega una capacidad de 19 impulsos de comunicación de los 20 que le prometieron.
¿correcto? En este caso de los 100 gigas, solamente le están llegando de manera constante en la unidad de tiempo, 1 segundo, 2 segundos, 1 minuto, solamente siempre le llegan 99 gigas, no las 100 que le prometieron inicialmente. Entonces, a esas capacidades de proceso, de almacenamiento, de entrada y salida, es a lo que se le denomina sus capacidades de ancho de banda, throughput y output. ¿Queda claro? ¿Ya conocían eso? ¿Ya sabían eso? En su casa, ¿qué les llega? Les llega el 100% de la banda ancha que les prometió el operador. Aparte de eso, le llega en la misma unidad de tiempo, le llegan los 100 gigas. Y aparte de eso, es constante los 100 gigas que le están enviando. ¿Ya se hicieron esa pregunta? Y es ahí cuando uno entonces entra a medir en los diferentes niveles y recursos que tiene la Internet para poderle prestar un servicio adecuado de verificación. Acá podemos ver que miremos en este punto fácilmente. Ah, no, aquí no. En este. Miremos fácilmente. Bueno, eso sí lo manejan ustedes como el agua. Miremos un speed. Veamos un speed de Claro. Entonces, en este speed de Claro, podemos visualizar efectivamente qué capacidades tiene este servicio. No es el servicio que llega aquí de Claro, efectivamente. Entonces, yo puedo verificar que aquí está súper demorado. Ya. Entonces, podemos medir qué tasa de referencia tengo, qué velocidad te está subiendo, qué capacidad me está llegando. Entonces, efectivamente, tenemos una velocidad de comunicación de 24/5, ¿cierto? Entonces, tenemos acá un pin de 24 por una fluctuación de 5 de llegada, de retorno, y en este momento me están llegando 20 megabytes por segundo, ¿cierto? En descarga. Y en subida tendría una capacidad de 87, de 70, 74 megabytes por segundo sobre la distancia recorrido desde el punto de origen donde me dejaron el punto en la empresa al punto de mi computador. Metros por segundo, 24 en recorrer para poder establecer la medición. ¿Correcto? Si yo quisiera medir esto con otro elemento, pues entonces simplemente a ver si nos tiene que dar muy parecido. Profe, una pregunta. Señor. La fluctuación no la entendí muy bien de dónde sale. La fluctuación es la cantidad de intentos, de fracasos que se tienen para la asertividad de la comunicación. Entonces, ejemplo, vamos a colocar una carrera de postas. Conoce la carrera de postas, ¿verdad? Donde hay relevos, donde van con su varita y un corredor le entrega el poste a otro y así. Entonces, cuando llega el corredor A, sale el corredor A, llega al punto donde está el corredor B, entonces intenta entregar el poste al corredor B y no lo logra conseguir, pero siguen a la misma velocidad corriendo para no parar. Y primer intento, segundo intento, hasta el tercer intento logra entregar el poste. O sea que hay una fluctuación de ensayos a la misma velocidad de 4 o 3, para este caso 3 intentos para poder entregar el poste al compañero. Aquí en este caso se refiere que efectivamente hay varios intentos de entrada de comunicación con el servidor, ¿cierto? De mi sistema al servicio que me está prestando Claro. Entonces, que han fallado de 1000 intentos, fallaron 5. Entonces, ahí tenemos una tasa. Si esa tasa fuera arriba del 10%, habría fallas de comunicación y habría que revisar, o bien sea la arquitectura física, o bien sea la arquitectura lógica, o bien sea puntos de comunicación del operador, ¿correcto? Entonces, son los intentos donde han fracasado las conexiones en un momento determinado, ¿de acuerdo? Vale, profe, muchísimas gracias. Bueno, otra forma podemos mirar aquí es otro speed. Speed, veamos el de Ookla.
El de Ocla es muy eficiente. Profe, ¿será que yo le podría mostrar el mío para que pues usted me dijera si Dale, está bien o... ya me corto. Terminemos este. Vale, profe. Ya me conecto por... En este caso me está indicando que tengo una velocidad de muestreo del punto central al punto origen, destino, de 5 metros sobre segundo. Y en descarga tengo 49.7 y en carga está más bajito. Ah, no, está en 73. Está mucho más alto. ¿Listo? Dale, comparte. Profe, ¿me podría dar ingreso, por favor? Gracias. Ya. Se cayó. Mire, profe. Entonces, ahí tiene una distancia del punto origen donde tiene su instalación a su punto de destino es de un recorrido de 108 metros por segundo, ¿correcto? Tiene una Sí, señor. descarga. Tiene una descarga de 6.3, bastante bajo. ¿Cuánto le llega a tu casa? ¿Dónde vives? ¿Un apartamento? Sí, señor, en un cuarto piso. Exacto, sí, ahí está más o menos desde el punto del armario. Hay una velocidad que se puede establecer. Pueda que esa velocidad disminuya. En un momento determinado, si los demás apartamentos no tuviesen un reuso, pues obviamente esa velocidad puede bajar a recorrer esa misma distancia en 80 metros por segundo. Es más o menos cuando uno dice, voy a llegar de aquí hasta Bogotá o de Chía a Bogotá, voy a llegar en media hora, pero resulta que encuentro la autopista congestionada y llego a las 2 horas. Entonces tengo que recorrer los 2 kilómetros, los 20 kilómetros en 2 horas. Los puedo recorrer los 20 kilómetros en media hora o los 20 kilómetros los recorro en 15 minutos, ¿sí? Entonces, esa distancia de recorrido es la que le está indicando que se está demorando tanto en llegar del punto de donde le dejó el operador el servicio a su máquina, ¿de acuerdo? Y que la capacidad que tiene para descargar archivos de sonido, de video, de lo que sea, es de una capacidad de 6.3 megabytes por segundo. Entonces, ¿por qué? Porque seguramente tiene un servicio de internet de ¿cuántas megas? ¿Por ahí de unas 10? De 6, profe. Imagínense, o sea que está en su punto de descarga. Pero yo creo que vuelva a verificarlo porque la subida sí está una porquería. Está pero caída. Entonces le vuelvo a dar le vuelvo a dar acá, profe. De nuevo, sí. Sí, no le cambió bastante. Fíjense que ahí mejoró la velocidad a 91 metros por segundo, viajó más rápido. Tiene una descarga de 6.1, es bastante constante, pues digamos que la descarga está bien.
¿cierto? Sí, señor. Y la fluctuación sigue siendo de 13 metros por segundo en ese recorrido, en el tiempo de compartir la variación del tiempo que se trata de transferir. Está de 13, estaba, el anterior, ¿cuál fue? No me acuerdo el anterior. Fue de 100 al 128, creo que fue. No, 120, sí, no, pero de todas formas, entre mayor sea el número, mayor problemas tenemos de transferir el elemento, el posta a otro punto, ¿cierto? Sí, señor. En este caso sería, cada vez que sea más alta, la mayor sería la diferencia de tiempo en que se tarda para poder entregar los bits a su máquina. Y de subida sí está, pero grave, viejo. Muchos lo tienen limitado. O sea, no, pues, si tú quieres subir una canción, subirla, o sea, enviarla, quieres enviar un video, un archivo de ahí a la plataforma, se estaría dando bastante, pero si quieres descargar algo, pues estarías en 6.1. Estaría más o menos bien. Bueno, ¿sí sabes señor, qué es gracias. descargar y qué es subir? Sí, profe, sí, señor. Ah, bueno, muy bien. Profe, Dale. ¿usted qué operador recomienda? Bueno, no, la verdad es que hoy en día con tantas mentiras, hermano. Pero pues, ¿qué le dijera yo? Pues, bueno, claro, es una empresa que tiene los recursos. Bueno, como si me contrataran para hacer un estudio y decir qué operador nos recomienda, pues yo comenzaría por ver la capacidad de estructural. Y claro, ya tiene una capacidad estructural montada, diseñada, ya tiene las torres, no está improvisando, entonces ya está definido. Mientras que otros operadores están hasta ahora comenzando y iniciando su proceso de implementación y montaje de torres, tirando cable, en algunos casos. Por un lado, en este caso, Claro, Tigo y la ETB. Bueno, para que ustedes sepan, la ETB es la dueña de toda la pelota, ¿cierto? La ETB es la que tiene el servicio porque es el partner del Estado. Entonces la ETB le vende el servicio de Internet a Claro, a Tigo, a Movistar, además. No significa que la ETB tenga la mejor infraestructura. Como se han dado cuenta, la ETB no tiene la mejor infraestructura, ¿cierto? Le es fácil llegar a cualquier parte porque tiene los permisos del Estado. Entonces, aparte de tener la compra del servicio del cable marino de Estados Unidos acá, también tiene como empresa poder vender el servicio. Entonces, usted es el encargado de repartir los carnets, pero también tiene su propio carnet, ¿correcto? Para poderse mover en la universidad. Entonces, es de ese estilo el ejemplo. Pues así yo diría que entre Claro y la ETB serían los servicios que podemos llegar a buscar. Pero también depende, muchachos, para que ustedes también tengan otro enlace, también dependen de la zona, de la localidad. Algunas empresas como Claro no llegan a ciertos sitios de Bogotá. En cambio, sí llega la ETB. Entonces, ustedes tienen que mirar qué operador está llegando en su zona. Si en su zona llega, de pronto, la mayoría de las casas tienen ETB y de pronto solamente encuentra usted que hay dos casas que tienen Claro, y a usted como le gusta Claro y como me recomendaron Claro, Claro puede ser bueno en el centro de Bogotá, pero Claro no es bueno en las periferias de Bogotá. En las periferias está de pronto, en algunas zonas del occidente está Tigo y está la ETB. En algunas otras zonas del nororiente está Claro. En la parte sur occidental, suroriente, pega mucho la ETB y Movistar. ¿Sí ve? Entonces, también depende de las zonas, porque algunas empresas no han tenido tiempo sino de limpiar una sola. Es como cuando usted le dicen, bueno, me arregla la casa y usted durante el día solamente le queda tiempo para arreglar el primer piso. Entonces, usted solamente arregla el primer piso, que es lo que hacen algunas empresas. Solamente han podido instalar antenas en el costado sur o en el costado oriente
de Bogotá, porque Bogotá, pues obviamente es una ciudad bastante grande, muy, además es muy divergente, es muy fragmentada y los recursos no llegan a tiempo. Aparte que si llegan, constantemente los están saqueando. Entonces, la que tiene todos esos recursos medio protegidos es la ETB para algunos sitios de Bogotá. Entonces, factores varios, ahí sí como el cuento, hay que evaluar un proceso psicosocial. ¿Qué es un proceso psicosocial? Un proceso psicosocial es donde se establecen todas las actividades y acciones que afectan o que hacen partícipe de su entorno. ¿Qué pasó, Sebastián? Le llegó el otro estudiante. Bueno, sigamos. ¿Queda claro, viejo? El que me preguntó qué le recomendaba, creo que fue Sí, quién. profe, sí. Sí, ¿Harold? profe, sí quedó claro. No, fui yo, profe. Ok. Ah, bueno. Listo, listo. Bueno, miremos a ver el speed test de algunos de ustedes. A ver, Felipe, ¿qué velocidad tienes en tu casa? Profe, yo estaba haciendo el test aquí ya afuera, entonces ya se lo comparto. Dale, comparta. Ahí se ve, profe. Ya está cargando. Profe, yo le iba a hacer una preguntita. Ya, dame un segundito. Vale, profe. Arráncalo de nuevo. Ahí como está, bueno, ya lo. Tiene una fluctuación de 41. Si ven esa latencia, no sé si es en mi máquina que se logra retardar, pero tiene una latencia que se logra colgar. ¿Sí se dieron cuenta? Oiga, tan raro, de manera regular casi siempre la subida es más alta que la bajada, pero no entiendo. Aquí a usted les está pasando lo contrario, les están dando más de bajada que de subida. Profe, normalmente la subida es como el 10%, pero es decir, la subida es el 10% de la bajada, solamente, normalmente. Bueno, eso depende de lo operador. No, pero yo tengo todo lo contrario, yo tengo, mejor dicho, una subida del 100%. Lo que pasa es que depende del operador. Por ejemplo, usted ve Movistar y Movistar maneja sus fibras, banda ancha simétrica. Entonces, la misma velocidad subida, la misma velocidad baja. Ah, bueno, sí, no, yo tengo claro. Sí, es desigual, muy desigual. Muy desigual. Sí, le está dando de descarga 45 en un recorrido de, bueno, bastante interesante, 27 metros por segundo de su punto, con una fluctuación de 9, estaba bien, ¿sí? Es constante. Listo, profe. Pues teniendo en cuenta que el test se está haciendo en Wi-Fi, ¿no, profe? Ah, no, imagínense. Entonces, yo creo que apenas le conecten bueno, buena aclaración, Felipe, sí, señor. Va la aclaración. Recuerden que cuando se hace una conectividad con Wi-Fi, con inalámbrica, pues se pierde cerca del 40-60%, ¿no? ¿No tiene forma de conectarlo con un cable, Felipe? No, profe, porque este no tiene el puerto de Ethernet, entonces Ah, tocaría. qué lástima. Porque hubiéramos visto. Ah, pero venga, yo sí tengo formas de cómo mostrarles cómo Yo también, cambia. profe. Señor. Yo también tengo la manera de... Bueno, cómo déjame mostrarlo ver lo con- tuyo, Jimmy. Profe, entonces dame un segundo, saco el cable, ¿vale? Dale. Profe, pues yo lo tengo conectado a cable. No sé si quieres que te muestre. Dale, Jonathan, conéctalo. Verifiquemos unos 2 puntos, el de Jimmy y el de Jonathan. Vale, ya comparto, profe. Estás con Ocla. Ahí se está viendo. Sí. Sí. Tiene un recorrido de 17 metros sobre segundo con una descarga, juema, está volando, 181 y una carga de 10.9. Vuelva a probarlo. ¿Eso con términos de cable o inalámbrica?
Tengo el cable conectado, profe. Pero Tiene el pues, cable si quiere- conectado, déjalo así mientras tanto. Recorriendo en 13 metros sobre segundo, hay una carga de casi 50. Está bien, va volando. ¿Cuántas megas tiene contratadas? como 45, profe. Uy, ¿por qué le dio ahorita 181? No sé, me acabo de dar cuenta de eso. O sea, cuando empecé a compartir pantalla empezó como a ir más lento porque hice el test como 2 veces y siempre me daba como 180. Pero compartí pantalla y se bajó, no sé por qué. Listo, profe. Ya. Y ahora desconéctalo. Déjalo con inalámbrica, únicamente con inalámbrica. Configúralo para que le quede solamente inalámbrica. Yo, profe, lo desconecto del cable LAN. Sí, Ah, pero listo. conéctalo a la red de inalámbrica. ¿Sí tiene alámbrica o no? Sí, sí, señor, ya lo Eso, pongo. conéctalo. Entonces tenemos ahí un análisis, ténganlo en cuenta. Y ya miramos también el comportamiento. ¿En qué punto vive Jonathan? En galerías, profe. En galerías. ¿Y Jimmy dónde vive? En Bosa, profe. Perfecto, vamos a ver los dos tiempos diferentes. Listo, profe, ya lo conecté a Listo, Wi-Fi. comparte. Listo. Entonces le voy a dar a iniciar a ver cuánto me da. Pero no está compartiendo. ¿No estoy compartiendo? Ahora sí ya. Ah, listo. Listo, ahí ya arrancó. Mire que el recorrido subió 18 metros sobre segundo. La carga no alcanza a llegar a 50. $43. Y bueno, la descarga. Y la carga sí está como por la misma, ¿no? Sí, sí, señor. Esa sí no tuvo pérdida. Ahí la carga sí se mantuvo porque antes estaba como en 9 punto algo, incluso aquí subió. Pero la descarga sí se cayó en un 30%. Sí, sí, señor. Por ponerlo en... Y tuvo que tener un tiempo más de recorrido, vea, metros sobre segundo. Ya Sí. depende del punto de Wi-Fi que tú tengas por ahí en tu casa o en no sé dónde. Revise por favor todas las posibilidades. Listo, Jimmy, miremos. Señor, con Nicolás. Sí, profe, es que no son metros sobre segundos, sino son milisegundos. Milisegundos. Sí, profe, como para hacerles aclaración. Gracias. A Vale. ver, Jimmy, verifiquemos. Arráncalo de nuevo. Ahí estamos viendo. Verifiquemos lo que tiene acá. Tiene 144 de descarga. ¿Está con cable o inalámbrico? Con cable, profe. Con cable. Bueno. El tuyo es de la ETV, ¿no? Tu operador. Sí, señor, profe. Entonces, ese es un testeo. Ahorita buscamos un tester de la ETV. A ver cómo nos da. Con cable. Pero está muerto, viejo. Y de subida, mejor dicho, lo tienen, mejor dicho, bloqueado. Con cables. Sí, señor. No puede ser. Con cable, profe. Virgen Santísima. ¿Sabes que le funciona mejor sin inalámbrica? Sí, señor. Ese es un caso raro. El cable no está bien ponchado, alguna situación está pasando. Quítale el cable. Bueno, voy a probarlo y miramos. O sea, le vuelvo a dar de nuevo. Sí, dale de nuevo. Y ahora le quitas el cable, pero después de esta. Profe, y de pronto no con la plataforma de ETV, sino con otra, con la que usted Sí, manejaba. ya. Él tiene operador claro, él tiene operador ETV,
y está testeando con Claro. Ya buscamos Claro, un exacto. operador, un tester de ETB. Fracasó, Ahí no. que Jimmy. doy, profe. Reinicio. Venga, ¿quién es el que nos va a exponer sistemas operativos? Yo, profe, con Sebastián Cuervo. No olvide hacer una muy buena presentación de cómo se instala y se desinstala, ¿no, hijo? Listo, profe. Profe, es que ya ni siquiera me coge el internet bien. No, ya está caído. Y quítale el cable Sí, entonces. señor. Y conéctate al Wi-Fi. Listo. Pero cuando lo conectaste, ¿sí miraste que estuviera conectado con cable? ¿Ahí le aparecía el conector con cable o inalámbrico? Sí, señor, profe, con un bueno. cable. Listo. Entonces, ahí ya está con inalámbrico, ¿verdad? Sí, señor. A ver, testea. Comenzar. Está bloqueado. Sí, señor. Está rebloqueado. Nada que ver. Cambiemos de operador mientras tanto. A ver, búscate un operador de la ETB. Un test de la ETB. Profe, para hacer otro test, ¿se refiere? Sí. Hagámosle. Tú tienes ahí un test, pero Nicolás. Miremos Sí, profe, ¿qué, pues, si qué quieres, operador tiene. yo tengo un Movistar. Dale, eso. Entonces miremos. Ya comparto. Hagamos lo siguiente, Nico. Pruébelo directamente con un test de Movistar. Voy, profe, ya lo busco. Los factores que tiene Jimmy son factores como de antenas, de usuarios, de cantidad de reuso que tengan en ese punto donde le instalaron a todos los apartamentos, no hayan colocado ni compartido un buen servicio. Muchos factores como esos los que estamos hablando. ¿Ok, Jimmy? Listo, Hay que profe, ya buscar lo si de inicio. pronto algún operador tuviese por allá Exacto. un mejor reuso. Profe, ¿le inicio al Ya, test? Nico, dale inicio. Realizar test. ¿Cómo se ha conectado? ¿Con cable o inalámbrico? Estoy por cable. Permítame un momento, profe, que es que no está compartiendo la pantalla, que es. Se abrió una nueva pestaña. Entonces ya ya comparto la pantalla. Ya. Mm, Comparte pantalla y no ventana. Listo. Está con Ocla. Sí, pero, o sea, yo abrí el link de Movistar y me mandó este. Sí, no, Movistar utiliza el de Ocla, sí. Ujú. Listo. Entonces, ahí estamos trabajando Movistar. Uf, está 3 segundos, nada. Está súper bien. Y una descarga de 200 con cable, ¿no? Sí, con cable. ¿Cuánto tienes en tu casa? Yo siempre cuando estoy solo, ¿Qué capacidad tienes contratada con Movistar? tengo 150 megabytes. ¿150 o 250? 150, profe. Uy, pero estaba volando, ¿no? Sí, profe, esa internet es buena. Súper buena. Y una descarga, mire, está también muy parecida, ¿sí ve? Está superior. Sí, Descarga de esas son 227. simétricas. Eso estaría bien, excelente. Cambiemos Sí. a un test de Claro. Te va a bajar un poquito. O sea, lo pongo en claro, desde Ponlo claro. en Claro. Listo. Y ahora le quitas el cable, pero primero miremos el test y ahora le quitas el cable.
Profe, pero igual me toca, lo que pasa es que el computador solamente lo tengo por cable de red. No, Entonces no te complique la vida. No, dejémoslo ahí entonces. Bien, pero miremos el del test de Claro. A ver cuánto le bota Claro. Listo, O profe, Tigo, ya lo comparto. cualquiera, puede ser Tigo, puede ser. Aunque Tigo Profe, también... yo lo miré en el test de TV y antes me lo bajó. ¿Se lo bajó más? Sí, señor. Listo, profe. Sí, aquí, dale go. Se aumentó la distancia, vea, 74. Va a bajar. Bajó a 93. Estaba en 217. Y la descarga y la carga Es esa. también bajó. Estaba en 200 algo. Ujú. Sí. Sí, Pero bueno, profe, la aquí es un ventaja es poquito que más tiene realista con una... relación a lo contratado. ¿Señor? La ventaja es que tiene una fluctuación, un jitter de 1. Entonces es muy eficiente. Ujú. Sí, es ¿Sí? bueno. Muy eficiente. Sí. Bueno, perfecto. Entonces ahí vamos mirando y vamos aprendiendo cositas, compañeros, para que se den cuenta del uso de las redes y demás características. Verifiquen constantemente en su casa cómo les conviene trabajar, si inalámbrica o alámbricamente. Yo creo que Jimmy de pronto verifique el cableado porque con cable tiene que mejorar ese servicio verdaderamente, Jimmy. ¿Algo tiene el cable o está mal conectado, alguna cosa? Bueno. Sí, señor, voy a mirar a ver. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Nos vemos mañana. Les habló José Antonio Martínez. Igualmente, profe, muchas gracias. Gracias a Hasta usted, luego. profe. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Luego, profe, muchas gracias.